El Centro de Estudios Constitucionales, CEC, es el órgano de apoyo académico y de investigación del Tribunal Constitucional. A través de diversas actividades, fomenta el debate, el conocimiento y difunde la jurisprudencia relacionada a temas constitucionales y de derechos humanos. El director general del Centro de Estudios Constitucionales es el magistrado Helder Domínguez Haro. Alex Ulloa Ibáñez ocupa el cargo de director académico. Nadia Iriarte Pamo es la directora de Estudios e Investigación. Y Orlando Curaca Con es el director de Publicaciones y Documentación. El CEC, a través de su portal web institucional, brinda al ciudadano diferentes publicaciones académicas sobre investigaciones constitucionales y temas jurídicos afines, además de mantenerlo informado acerca de las actividades académicas y noticias relacionadas al Centro de Estudios Constitucionales. También investiga el derecho comparado y otras realidades, así como la doctrina en materia constitucional y derechos humanos, a fin de contribuir en la toma de decisiones que adopte el Tribunal Constitucional en el marco de sus competencias. Asimismo, gestiona un centro de documentación y una biblioteca especializada en materia constitucional, procesal constitucional, de derechos humanos, filosofía del derecho y demás disciplinas vinculadas, que pronto abrirán sus puertas al público en general. Le damos la bienvenida y lo invitamos a conocer más acerca de la labor que realiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Muy buenos días, mi nombre es Alex Ulloa, director académico del CEC, y a nombre del señor magistrado Helder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio del día de hoy, un miércoles por la mañana, donde tendremos el placer de poder dialogar en torno al presente libro titulado Independencia Judicial en el Tercer Milenio. Nos acompañan distinguidas personalidades del mundo académico. Hoy compartirán con nosotros el profesor Giovanni Priori, profesor principal de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, así como también los distinguidos profesores doctora Liliana Salomé y doctor Álvaro Pérez Ragone, ambos profesores de Derecho también de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El presente conversatorio se va a desarrollar en dos bloques, donde nuestros expertos tendrán la posibilidad de dialogar en torno a estos relatos generales del 17º Congreso Mundial de Derecho Procesal que se plasman, reitero, en el presente libro. Vamos a darle el uso de la palabra en este primer bloque al profesor Priori para que nos comente brevemente acerca de los antecedentes, cómo así se origina el presente libro, el cual presentamos el día de hoy, y le quisiera plantear la siguiente pregunta. Leyendo el libro, nos hemos podido dar cuenta que en el año 2018, en la Universidad de Salamanca, ante la Asociación Mundial de Derecho Procesal, el profesor Priori planteó la siguiente pregunta: ¿por qué Perú? ¿Por qué Lima? Y él dio una serie de razones por las cuales Lima sería la anfitriona de este 17º Congreso Mundial de Derecho Procesal y la PUC
también los recibiría con los brazos abiertos al mundo. Dejo en uso de la palabra al doctor Giovanni Priori. Buenos días con todos, con mis colegas que me acompañan esta mañana. Bueno, acabamos de celebrar precisamente ya casi hace un mes el 17º Congreso Mundial de Derecho Procesal que organiza la Asociación Internacional de Derecho Procesal desde hace muchos años. Es un congreso que se organiza cada 4 años desde la década de los 50 en el siglo pasado y que en esta ocasión se celebró en Lima, teniendo como anfitriona la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la primera vez que un congreso de esta magnitud se realiza en el Perú. Antes, en América Latina, solo Brasil y México han sido anfitriones de este importante congreso. Y se eligió por parte del Presidium de la Asociación Internacional no solamente que sea Lima la sede, sino también que el tema del Congreso fuera el de la independencia judicial. Y específicamente en la conversación que tuvimos con la comisión organizadora y el Presidium, se decidió que específicamente tratásemos de los desafíos de la independencia judicial en este tercer milenio que comienza, que además que comienza con una revisión crítica de la democracia, de las instituciones democráticas, con varias manifestaciones sociales y políticas en torno precisamente a amenazas a la independencia judicial en el mundo. El Perú, digamos, también ha sido un lugar donde nos ha tocado hace algunos años una situación complicada donde se puso en juego y en entredicho la independencia judicial a partir de una grave crisis del órgano como el Consejo Nacional de la Magistratura, que le correspondía seleccionar, evaluar y ratificar a los jueces, ¿no? Con lo cual se nos ponía un desafío importante en una coyuntura también particular. Y particular fue también la coyuntura en el mundo a raíz de, como digo, de estas manifestaciones sociales, ¿no? Y dentro de este gran tema de independencia se fijaron algunos subtemas como líneas para poder desarrollar el Congreso Mundial, dentro de las cuales estuvo la independencia judicial y el debido proceso, la relación entre independencia judicial y otros órganos públicos, la independencia judicial frente a los desafíos o la necesidad de respetarla de las propias amenazas que puede tener internamente en la estructura del Poder Judicial, pero también internamente pensando al juez y al magistrado como persona que le toca decidir. La independencia judicial frente a los poderes fácticos, a estos poderes no constituidos, a estos poderes no regulados, o como perfecto Andrés Ibáñez llamó, recordando a Luigi Ferraioli, estos poderes salvajes, ¿no? Es decir, poderes no reglados, ¿no? Entre los cuales evidentemente la corrupción es la amenaza más fuerte. Y también abordar otros temas vinculados, por ejemplo, a la independencia judicial de los organismos internacionales. Pensemos que órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos evalúan si otros estados están cumpliendo, respetando la independencia. Muy bien, ¿cómo hacemos para verificar que esos jueces sean a su vez independientes, ¿no? O la independencia en el arbitraje, que también resulta, o en los procesos de mediación, conciliación o incluso también de los expertos. Se abordaron todos estos temas con expertos de primer nivel en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Priori, por estas primeras palabras. Voy a solicitar la venia de la doctora Liliana Salomé con la finalidad de trasladarle este espacio al doctor Álvaro Pérez Ragone,
ya que nos ha comentado que luego de esta intervención, en este primer bloque, tendrá que asistir a otra actividad académica. Entonces, por ello, le solicito podamos conversar con el doctor Pérez Ragone en este momento. Doctor, el doctor Priori ya nos ha comentado brevemente cómo este principio de independencia judicial es transversal al sistema de justicia. Involucra no solamente entender a la independencia judicial como aquel principio rector por el cual los jueces y magistrados de nuestro sistema de justicia tienen que impartir la misma. ¿Cuáles serían sus impresiones acerca de lo que hoy lo que en esta mañana estamos conversando, acerca de la independencia judicial con miras al tercer milenio? Doctor Pérez Ragone. Muchísimas gracias a esta institución, el placer de compartir esta mesa de diálogo con estos apreciados y esta apreciada colega. Yo les respondería con 3 puntos. El primero, lo que se vio patente en las ponencias y en la discusión es lo hasta ahora no solucionado, relacionado a quién designa, a quién remueve a los jueces. Es un tema hasta el día de hoy discutido. Hay modelos que funcionan, hay modelos que no funcionan. De acuerdo a la discusión, podríamos reducirlo y de acuerdo a los aportes que hay en estos que son los relatorios generales. Pero cada relatorio general contó con al menos 15 relatorios nacionales. Y hay 3 patrones que se repiten. Uno, el modelo de los consejos de la magistratura o juntas nacionales de justicia, personalmente el que menos me gusta. No funcionan en España, no funcionan en Latinoamérica, son lentos, hay un problema en quién los componen, cómo se eligen los sujetos que lo integran y qué es lo que hacen. Perfecto Andrés había hablado de Italia como un modelo de excelencia. Yo creo que se olvidó de la cantidad de defectos que tiene el Consejo de la Magistratura italiano, por ende yo lo pongo también al mismo nivel que los otros. Esa es una opción. La opción que a mí personalmente y que la he visto en varios países de Latinoamérica, en algunos países europeos, en mi país de origen, en mi provincia de origen, lamentablemente los consejos de las magistraturas y juntas nacionales terminan siendo un órgano burocrático anexo a algunos poderes fácticos o poderes políticos. 1. 2. Altísima burocratización. 3. Deficiencia en términos de eficiencia y en términos de eficacia. Modelos que a mí personalmente no me gusta. Vamos a la otra opción. Carrera profesional con escuelas o academias de la judicatura de excelencia con intervención directa del Poder Judicial en la nominación y selección de los candidatos. Modelo alemán, que fue rescatado justamente dentro del Consejo, del Congreso, y no está muy lejos el modelo chileno, donde no hay Consejo de la Magistratura, pero hay una academia judicial de excelencia, si no la mejor en Latinoamérica, donde el juez y los jueces tienen que formarse y se forman con profesores de élite, no seleccionados a dedo, sino en concursos públicos y adjudicando la docencia a los profesores de mejor calidad y de mejor excelencia. Academia judicial que se encarga no solo de formar a los magistrados, sino formar a la administración y formar a los órganos auxiliares de la magistratura. Es decir, esto de tener una escuela judicial minimizada en su calidad, que selecciona a dedos a 2 o 3 expositores y no por concurso público, complementada con la capacitación de servidores públicos en términos de gestión o administración, servir, entre comillas, separado totalmente, es algo que tiende sí o sí al fracaso, en términos siendo directo y siendo contundente.
Es decir, los modelos que demuestran hasta ahora excelencia en la designación de los tribunales de justicia, no estoy hablando del Tribunal Constitucional, no se discutió sobre el Tribunal Constitucional. Esto es jurisdicción judicial, no constitucional, donde los sistemas de designación varían de un modelo a otro y están o deben estar regidos políticamente. Estamos hablando del Poder Judicial, no de los tribunales constitucionales, en donde existen tribunales constitucionales. Eso se discutió y es un tema muy álgido y absolutamente permanente. Incluso Francia, que tiene una academia judicial o escuela de la judicatura de excelencia, presenta déficits en su Consejo de la Magistratura. Y los consejos de la magistratura siguen hasta el día de hoy generando dolor de cabezas. Versus modelos donde la carrera judicial y la intervención del Poder Judicial y de los otros poderes en la designación final de quien va a ocupar el cargo de juez demuestran transparencia, facilidad, rapidez, eficiencia y calidad en los sujetos. Alemania, Austria, Croacia, los Países Bajos, los relatorios nacionales que presentaron cada uno de esos países, Japón, Corea, países que están en el top 10 de los países, por lo menos en el World Justice Project, por algo están en el lugar en el cual están. Aclaro que no solamente se trató el tema de la independencia. La independencia no puede tocarse o no puede tratarse sin la imparcialidad del juzgador. Lo que había mencionado el profesor Giovanni Priori, los elementos institucionales, cuasi institucionales y de hecho que pueden afectar de alguna forma la independencia y o minar la imparcialidad y o minar la independencia a través de minar la imparcialidad judicial. Se agradece la intervención del doctor Pérez Ragone. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Liliana Salomé. Doctora, usted también ha sido parte del comité organizador de este 17º Congreso Mundial de Derecho Procesal, del cual tenemos un excelente resultado para el sistema de justicia, que es precisamente estos relatos generales que se condensan en este libro recientemente publicado. Doctora, ¿cuáles serían sus impresiones de este 17º Congreso Mundial y qué podríamos, cómo podríamos impulsar el diálogo a través de las intervenciones tanto del profesor Priori como del profesor Pérez Ragone? Por favor. Muchas gracias. Varias cosas que mencionar, pero antes un agradecimiento especial al Centro de Estudios Constitucionales por este espacio. Es una alegría y un honor estar aquí esta mañana y también, por supuesto, compartir este panel con Giovanni y con Álvaro. Un honor. ¿Qué decir sobre este encuentro? Hay tanto, así que buscaré seleccionar algunas ideas. 3, dicen que es un buen número, así que voy a empezar diciendo que aun cuando desde el ámbito del derecho los juristas solemos tener un montón de desacuerdos, hay un importante consenso sobre la importancia de la independencia judicial. Ahí parece que tenemos un punto de partida común. Y ese es el punto de partida a partir del cual se tejen debates, ¿no? ¿Cómo garantizar esta independencia? Porque está reconocida constitucionalmente en la mayoría de constituciones democráticas. Pero luego los diseños constitucionales puede ser que reconociendo el principio de independencia, luego en otros artículos, en otros aspectos de la Constitución, ya socaven de alguna manera esa independencia. Por presiones que admiten desde lo político, por presiones internas incluso de diseño. Entonces creo que una mirada comparada nos permite apreciar estas diferencias y cómo desde el diseño constitucional podemos tener garantías importantes. Un primer tema, creo que fue uno de los más interesantes, tiene que ver con el nombramiento, un adecuado proceso de nombramiento. A ello podemos agregar un adecuado proceso de ascensos también y de permanencia en el cargo, ¿no? Si no, es muy difícil garantizar esa independencia. Además, garantía contra presiones externas. Me gustó la referencia que se hizo a los poderes salvajes. ¿Dónde está realmente la presión que se teje sobre nuestros jueces y juezas en este momento? Pensamos generalmente en el Estado, pero los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones transnacionales, que realmente no están asociadas a un Estado en particular, sino a varios,
Entonces creo que ese es uno de los grandes temas. Tener la posibilidad de escuchar a colegas de África, de Asia, de Europa, de Latinoamérica, también nos permite poder pautear algunas diferencias. Y aquí me voy a apoyar en una analogía que me gusta, que tomo de Carl Lowenstein. Él habla de la relación entre la Constitución y la sociedad, porque finalmente teníamos colegas que practican el derecho, que están en la academia, pero también en la judicatura, en la fiscalía. Un colega que estuvo en nuestra mesa es fiscal actualmente. Entonces, hay un símil que utiliza Lowenstein que dice que a veces las constituciones y el principio de independencia reconocido en la Constitución puede ser como un traje, ¿no? Un traje que en algunos países parece un traje hecho a medida, que se lleva bien. Parece que hay una correspondencia entre la realidad del poder y el principio de independencia judicial. Pero luego están otros países en los cuales ese traje, digamos que todavía no podemos ponérnoslo. Está en el perchero. Queremos alcanzar el momento en el cual ese traje siente bien y se lleve bien. Digamos que tenemos que fortalecernos, ir al gimnasio, alimentarnos bien, comer saludable. Pero hacia ahí vamos. Queremos llegar a ese punto. Luego usted le diría la constitución nominal. Y luego, el escenario más peligroso de todos sería en el que la constitución y el principio de independencia sean semánticos. Un disfraz enunciado en la Constitución para legitimar el poder de turno, pero que realmente es una farsa. Que también hay estados de ese tipo, ¿no? Fallidos. Por eso me gustó particularmente de las relatorías y del Congreso que se recuerde la conexión que existe entre la independencia judicial y la democracia. Democracia que desgraciadamente la región, pero a nivel global, pues puntúa muy bajito en nuestros países, es muy sensible, es muy frágil aún, lo vemos en nuestro día a día. Y en la región, creo que es una de las regiones con puntaje más bajo en cuanto a democracia. Entonces, creo que este diálogo ha permitido identificar esos puntos de conexión, de encuentro, pero también los grandes desafíos. Hay buenas prácticas a nivel comparado. Creo que el diálogo que ha permitido este encuentro también nos salva de querer copiar soluciones de otros países, porque entendemos en este diálogo las oportunidades, pero también los desafíos, las tradiciones que son distintas, y creo que eso es especialmente valioso para este copy-paste que muchas veces queremos hacer con experiencias de otros lados, ¿no? Mirar las experiencias, reconocer las diferencias y tomar lo bueno, como no, pero también entendiendo el contexto, la realidad. Y finalmente, hay otro elemento que me gustaría compartir con ustedes que tiene que ver con una de mis líneas de investigación en los 2 minutos que me quedan. Quisiera que esto se conserve porque uno de los grandes temas tiene que ver con los sesgos. ¡Qué maravilla! En este evento en este congreso se tocó la imparcialidad, como mencionaba Álvaro, la neutralidad como concepto que también que postulaba que en nuestro país muchas veces se asocia imparcialidad con neutralidad. Pero aquí en este congreso se plantea una distinción. Me gustó la aproximación que en esa mesa se realizó, por ejemplo, al tema de los sesgos de género, raciales, por orientación sexual. Es un tema maravilloso que creo que tiene mucho todavía por desarrollar. Y uno de los elementos que yo no desconocía, lo trajo Edilson, que compartimos con él mesa, decía que hay un país en África en el que la mayoría de jueces, juezas, son mujeres. Y yo cuando escuché esto dije, qué bien, un país en el que las mujeres ocupan un lugar importante en la judicatura, son juezas mujeres. Luego de hacer una pausa, Edilson dijo, porque los salarios son tan bajos que solo las mujeres se animan a tomar estos puestos. Y entonces, escuchar eso me permitió entender que muchas veces una pequeña aproximación, sin contexto, me hubiera llevado a pensar, vaya, ¿cómo avanzó el enfoque de género en este país? ¿No? En este país de África, cuando en realidad todavía existen muchos sesgos, no solamente al momento de resolver, sino también en la conformación de las judicaturas. Ese tipo de experiencias creo que no hubieran sido posibles si no hubiéramos tenido a Lima, a Perú, como país anfitrión para poder tener un evento como este y unos relatos generales que recogen una gran cantidad, una diversidad de temas que sería muy difícil de abordar en estos minutos, pero que les invito desde ya a poder revisar. Es un producto riquísimo, muy novedoso en cuanto a independencia judicial, con temas como tecnología, la inteligencia artificial, los sesgos, la imparcialidad, la neutralidad, los choques de poderes, los que mencionaba Giovanni hace un momento. Así que eso de momento, muchísimas gracias por la pregunta tan interesante que me has formulado. Se agradece la participación de la doctora Liliana Salomé y nos ha dejado impactados con este acercamiento desde África y el tema de género.
que lo podemos conversar quizás en otro momento de manera más amplia. Yo creo que tenemos tiempo, doctor Pérez Ragone, no sé si me permite, podemos comenzar, alcanzamos creo en los próximos minutos, antes de que usted cumpla con sus actividades académicas ya pactadas. Y en este segundo bloque me gustaría compartirles a nuestros distinguidos invitados la siguiente frase. Yo entiendo que no existe derecho sin proceso, pero no existe justicia sin debido proceso. Entonces, con esa frase yo quisiera invitarlo al doctor Pérez Ragone para que nos pueda compartir no solamente esa sabiduría argentina que lo trae aquí a Perú a departir con nuestros estudiantes, sino también para que nos pueda expresar cuáles y rescatar los mejores aportes del libro que hoy nos trae en este diálogo. Profesor Pérez Ragone. Muchas gracias. Yo me voy a permitir hacerle una corrección. Hablar hoy por hoy, en el 2023, solo de debido proceso, y tal cual lo hace la Constitución Política del Perú, como muchas otras constituciones en Latinoamérica. En la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, inciso tercero, se habla solo de debido proceso. Esto se debe en toda Latinoamérica a la influencia de la Constitución de los Estados Unidos de América, el Due Process of Law. Eso hoy por hoy ya no es suficiente. El debido proceso, como garantía en la terminología del artículo 8 de la Convención Interamericana, ya no es suficiente. La garantía o las garantías constitucionalmente estaban pensadas en términos de restringir la invasión del Estado en la esfera de los ciudadanos o en poner simplemente reglas de juego claras, nada más. La superación se hace después de la Segunda Guerra Mundial con la Convención Europea de Derechos Humanos, y el artículo 6 de la Convención Europea no habla de garantías, sino habla de derecho a un proceso equitativo. Es decir, no solo hay derecho a un debido, sino a un debido y justo proceso. Justo implica imponer sobre el Estado deberes prestacionales. No basta con que existan instituciones que se llamen tribunales de justicia si no funcionan en forma eficiente, con calidad, con transparencia y otorgando el servicio que deben otorgar a los ciudadanos. Si existen y no prestan esto, están vulnerando convenciones internacionales y están vulnerando la vulnerando la propia constitución política del Estado en el cual se están desempeñando. Entonces, una pequeña corrección. No nos sirve ya la visión del debido proceso solo. Eso es generarle al Estado una situación de comodidad. El Estado tiene un deber prestacional de debido y justo proceso. ¿Y qué es un justo o un proceso equitativo en términos de derecho fundamental procesal o derecho convencional procesal? De acuerdo a la Convención Europea de Derechos Humanos y a los fallos del Tribunal Europeo, y a los fallos también que copia y pega la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, normalmente con delay de 5 a 10 años. Justo proceso es tratar a las partes en un proceso en términos de igualdad, sin discriminación de acceso, sin discriminación en el trato y brindando prestaciones positivas en el servicio de administración de justicia. Nada más. No me basta el debido proceso. Necesito debido y justo proceso. Se agradece la intervención del doctor Pérez Ragone y coincidimos plenamente con sus comentarios y sus apreciaciones. El debido y justo proceso es lo que se requiere para los sistemas de justicia latinoamericanos y del mundo. Vamos a poder intercambiar en este segundo bloque. Me permiten darle la palabra a la doctora Liliana Salomé y concluiremos con el doctor Priori para sus apreciaciones finales. Doctora Liliana Salomé, la dejo en uso de la palabra. Muchas gracias. Quizá el tema ha sido tan interesante que podemos seguirlo abundando, ¿no? Realmente en pensar en el proceso como justo y debido, con el contenido que tiene la justicia. Creo que este libro y el Congreso en general también nos plantean la pregunta, ¿no? ¿Cómo entendemos la justicia? ¿Cómo entendemos o cómo respondemos a la pregunta de qué es el derecho?
Y esto creo que viene bien en contextos en los cuales todavía en algunos escenarios se ancla en el positivismo, un positivismo que asocia únicamente la justicia al cumplimiento de la ley, de lo que está escrito literalmente. Y el telón de fondo de este Congreso más bien ha sido, por eso de el tercer milenio, un telón de fondo más bien audaz, regresar sobre un tema antiguo, pero con nuevos ojos, con desafíos contemporáneos, una pandemia de 3 años, un cambio climático que genera un contexto de profunda incertidumbre, crisis políticas, crisis de democracia. ¿Cómo mirar con nuevos ojos los derechos fundamentales? ¿Cómo mirar con nuevos ojos este debido y justo proceso? Porque yo creo que nos podemos llevar esta idea fuerza de este conversatorio. Nos plantea también un jurista o una judicatura capaz de mirar con ojos desde la teoría del derecho, desde la filosofía del derecho, desde el derecho constitucional. Entonces, qué interesante poder generar sinergias, porque creo que en algún escenario o en algún momento en nuestra historia el derecho procesal y todas las disciplinas han estado un poco divorciadas. En este escenario de reconciliación entre las disciplinas, creo que podemos retroalimentar. Precisamente desde el campo del derecho constitucional, creo que no es casualidad que el Centro de Estudios Constitucionales esté promoviendo un diálogo como este, ¿no? No es un asunto de derecho procesal civil, es un asunto en general de derecho, y por eso el Centro de Estudios Constitucionales está presentando este libro esta mañana. Y en esa medida creo que conviene recordar, al menos como desafío para nuestro país, en general para América Latina, cómo poder encontrar soluciones propias, ¿no? Para no producir este solo copiar y pegar, además con retrasos. Cómo mirar, por ejemplo, la jurisdicción indígena. De repente en ese ámbito podemos generar algunas tendencias que sean innovadoras, no lo sé. La justicia militar, que ha sido un gran tema también trabajado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo garantizar la independencia en esos ámbitos? El Tribunal Constitucional en ámbitos de justicia militar también ha ido con vaivenes, ¿no? Con avances, con retrocesos. Entonces creo que un problema como es la independencia judicial conecta profundamente con temas de principio, con asuntos vinculados a los derechos fundamentales, y no hay soluciones sencillas. No existen tan grandes debates en cuanto a derechos fundamentales que dos juristas profundamente decentes pueden estar diametralmente en desacuerdo sobre el contenido, los alcances y los límites, y ese es el escenario en el que nos desenvolvemos. Entonces, quiero cerrar esta intervención señalando que este libro es un insumo para el debate, y un insumo muy actual. La bibliografía que se cita aquí es de la más reciente, y es muy provocadora. A mí me encanta vincular los temas conectados con independencia con lo más actual para nuestros estudiantes, y aquí me dirijo a nuestros estudiantes sobre todo, ¿no? Redes sociales, independencia judicial y redes. ¿Cómo interpretar ahí la libertad de expresión de nuestros jueces y juezas? ¿Pueden opinar acerca de alguna persona vinculada a la política en redes sociales? Tienen libertad de expresión, ciertamente. Pueden tener un amigo o amiga en Facebook que luego se va a presentar a un caso, ¿afectará eso su derecho a la imparcialidad o el derecho a la imparcialidad de las partes? Esto es un asunto que lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, hay tantos temas profundamente atractivos y sobre todo novedosos, así que en esta parte final de mi intervención solo quiero dirigirme también a los y las estudiantes, para que puedan revisar este libro y aportar en aquellos puntos en los cuales seguramente serán más conocedores que nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la destacadísima participación de la doctora Liliana Salomé. Cerrando ya el bloque, vamos a cederle el uso de la palabra al destacadísimo doctor Giovanni Priori, y quisiera, por favor, que nos comente brevemente cuáles son sus impresiones finales, a qué conclusiones se arribaron en este 17º Congreso Mundial de Derecho Procesal, donde el principio de independencia judicial es transversal, tanto para el sistema de justicia y fundamental para el sistema democrático. Doctor, ¿cómo es que usted puede comentarnos cómo visualiza el sistema de justicia hoy en el Perú y qué podemos esperar del mismo a futuro? Bien, bueno, muchas gracias. A ver, difícil pregunta, podríamos hacer otro congreso sobre esa pregunta final, ¿no? ¿Cómo? A ver, primero, sobre las conclusiones del Congreso Mundial. Uno, que la independencia es
una supragarantía o una garantía de las garantías, ¿no? Sin independencia no podríamos hablar de proceso, de tutela de los derechos, de protección eficaz y justa de los derechos. Sin independencia no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de Estado constitucional. La independencia es el criterio legitimador por excelencia de la actividad de los jueces, ¿no? Luego podemos efectivamente verificar a través de algunos datos hasta en qué medida se respeta o no la independencia o la imparcialidad de los jueces. La independencia siempre se ha visto sometida a grandes amenazas. Históricamente, la independencia judicial ha sido un valor preciado de la cual se han querido adueñar dictadores, no dictadores, quienes ejercen el poder, quienes no ejercen el poder, quienes son destinatarios de las decisiones judiciales, quienes quieren que su voz sea escuchada, ¿no? Y cada vez nuestra sociedad pone a la independencia nuevas amenazas: redes sociales, inteligencia artificial, poderes económicos, poderes políticos, lobbies de toda naturaleza, ONGs. Es decir, la independencia hoy está sometida a nuevas amenazas, ¿no? Y creo que tenemos que tener la apertura para identificar sin rubor ni temor amenazas a la independencia, venga de quien provenga, porque no hay intromisión legítima en la actividad jurisdiccional. Ninguna intromisión es legítima. No porque sea de derechas es buena o porque sea de izquierdas es buena. No porque sea del poder económico es mala y porque sea de las ONGs es buena. No porque sea para defender ciertos o cuales derechos es buena y para defender otros o tales derechos no lo sea. Ninguna intromisión es legítima ni está permitida. Claro, en contrapartida a eso, vigilemos neutralidad, imparcialidad e independencia de los jueces. Y eso es algo muy importante, porque hoy que la justicia está cada vez más frecuentemente en países como los nuestros, permanentemente en prensa y en redes sociales, porque vivimos un proceso de politización de la justicia o judicialización de la política, muchas veces tratamos de justificar ciertas intromisiones, y eso no es permitido en ningún caso. Entonces, hoy tenemos que hacerle frente a cualquier tipo de intromisión, venga de quien venga, ¿no? Y cuidar mucho la independencia, no solamente de los jueces del Poder Judicial, de los jueces del Tribunal Constitucional, de los árbitros, de los jueces de los tribunales internacionales, porque la legitimación de todo nuestro sistema, no solo de justicia, de todo nuestro sistema jurídico, descansa en este valor fundamental que es la independencia. Doctor, encantado. Sí, no solo unas breves palabras complementando al aporte del profesor Giovanni Priori y de la colega Liliana. Se hablaron de nuevos aspectos quizás muy sofisticados de afectación a la independencia. Yo voy a rescatar dos para que vean en el 2023 cómo viejos sistemas de interferencia existen. Lo mencionó la profesora Liliana, el caso no voy a mencionar el país, un país X de África, cuya relatora nacional, miembro de la Corte Suprema de ese país X de África, pidió que se reservara
su nombre por temor a su seguridad y vida. Nombre en el relatorio nacional de ese país X de África que fue obviamente reservado. Punto 1. Otro acontecimiento fue la intervención de una brillante colega, la procesalista china, hablando sobre la independencia justamente en China y exponiendo, ella no tiene ningún temor en hablar, y expuso, pero dijo, bueno, hasta acá llego porque ustedes ya saben. Es decir, para que vean cómo en el 2023 no solo estos nuevos, sino viejos fantasmas siguen existiendo. Muy impactante lo que nos acaba de comentar el doctor Pérez Ragone. Nos gustaría seguir compartiendo este diálogo, podríamos tener muchísimos conversatorios al respecto. Por el día de hoy no nos queda más que agradecer infinitamente la participación de nuestros destacados profesores que el día de hoy nos han acompañado. Creo yo que podríamos resumir el presente conversatorio en lo siguiente: la independencia judicial como una supragarantía de nuestros jueces van a permitir que tengamos un sistema de justicia fortalecido e idóneo, un debido y justo proceso y un sistema democrático peruano firme y sólido. Muchísimas gracias a nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales. Reiteramos el hecho de que ustedes hayan tenido un espacio en sus agendas para acompañarnos tanto con el doctor Giovanni Priori, la doctora Liliana Salomé y el doctor Álvaro Pérez Ragone en esta mañana académica. Muy agradecido, muy amables, hasta una próxima oportunidad.